Para iniciar, querría primero decirles que es muy importante en todo este aspecto darnos cuenta que las revistas científicas siempre son el principal vehículo de transmisión de los conocimientos entre lo que son los investigadores y lo que es la comunidad científica. Entonces, investigar y publicar un artículo científico pues son dos actividades que se podría decir que están íntimamente relacionadas, ¿no? Y también saber lo que son los tipos de publicación existentes, las secciones de un artículo y dónde publicarlo, sobre todo es el objetivo de este trabajo. Ahora, cuando buscamos una revista y dónde publicar nuestro manuscrito, en este caso una investigación científica, lo primero que debemos hacer es leer las normas y las instrucciones que se nos están dando a nosotros, que en este caso seríamos los autores. Vamos a pasar a las diapositivas. Listo. Nuestro objetivo en lo que es este taller es darte a conocer qué es un artículo científico, qué tiene el artículo científico como tal, qué tipos existen. Entonces, vamos a hablar primero de los tipos de publicaciones científicas. Cuando nosotros buscamos una revista, como les dije, donde publicar, siempre tenemos que fijarnos en las normas, ¿sí? Aquí podemos ver, tenemos que leer las normas y en estas se figuran principalmente los objetivos de la revista y los tipos de artículos que ésta publica. También debemos asegurarnos que la revista acepte el tipo de manuscrito que nosotros queremos publicar y también revisar el contenido de la revista, ya que no todas se dedican a titular a los artículos de igual manera, ¿no? Entonces, los tipos de artículos en una publicación científica, como podemos ver aquí, son los que en su pantalla se mencionan como artículo original, reporte breve o de comunicación corta o casos clínicos. Sí, esos son los tipos de publicación. Ahora, en sí, estas tienen un origen, estas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Lo que cabe resaltar en todas estas es que lo que tienen en común es que siempre van a ser sometidas a lo que son revisiones para poder realizar su publicación. Ahí sí depende, ¿no? Por ejemplo, algunos van a ser sometidos a revisión por pares, como ya sea el artículo original o los de comunicación breve o corta, o los reportes de caso, en este caso que serían de origen primario. Y algunos están sometidos a revisión por comités editoriales, como en su nombre lo dice, las editoriales o las cartas al editor. En su pantalla vamos a poder ver lo que son los tipos primarios como tal. Entonces, las publicaciones primarias se van a denominar así porque estas presentan resultados de investigación o hallazgos de algún tipo de observación sistemática, pero que no hayan sido reportadas previamente. Tenemos aquí lo que es, en esta parte, el artículo original, ¿ya? El artículo original es una publicación principal de una revista científica, generalmente es la que la mayor parte busca hacer, ¿no? O busca lograr como objetivo. Es el producto final de una investigación y su esquema pues es la introducción, los métodos y también lo que es el resultado y la discusión. Entonces, para poder publicarse, esta debe validarse en su totalidad, mediante lo que es un proceso de revisión por pares, como ya les expliqué. Luego tenemos lo que es un artículo de comunicación corta o en inglés se lo denomina así. Este tipo de artículo puede recibir otros nombres también como reporte breve o artículo original breve. ¿Por qué se lo llama así? Pues porque busca comunicar o dar a conocer algo en particular como tal. Entonces los resultados obtenidos de este tipo de investigación son un poco más específicos. Entonces le permite como tal entregar al lector una serie de hechos que le van a invitar a realizar posteriormente lo que son investigaciones mucho más profundas del tema que se quiere tratar. Entonces, este tipo de artículo también contiene lo que es la introducción, al igual que este. Sin embargo, tiene otras cosas diferentes en cuanto a lo que es el contenido y también a la discusión, ¿sí? Y de igual manera es evaluado por pares. Y también tenemos uno muy famoso que es el caso clínico, que muchos vamos a conocer a lo largo de todo lo que es la carrera,
Este es bastante popular, como les dije, y sobre todo en revistas del área biomédica, ¿sí? Se basa en casos de lo que son pacientes individuales. Entonces, es un reporte de caso y aquí se van a detallar lo que son, por ejemplo, síntomas del paciente, lo que son los signos vitales, resultados de estudios auxiliares, los tratamientos que se van a efectuar. En tal caso, indica si hubieron complicaciones en el tratamiento que en este caso se quiere tomar y sobre todo tener una descripción lógica y racional, ¿no? Que se indica sobre todo en la discusión, que es una de sus partes. Entonces, este también se somete a lo que son las revisiones por pares. No tiene como tal un formato específico de presentación, pero usualmente es dividido en introducción, reporte de caso, discusión y, y referencias bibliográficas, que es lo más importante. Listo. Luego tenemos lo que son fuentes secundarias. Entonces, en estas fuentes, por así decirlo, secundarias, me refiero a aquellas publicaciones que se analizan explícitamente a partir de lo que son publicaciones primarias. Y una muy famosa de esta es la revisión sistemática, ¿ya? Una revisión sistemática resume lo que son los resultados disponibles de ensayos que ya han sido diseñados, por ejemplo, de ensayos clínicos que son ya controlados. Entonces, esta me permite proporcionar lo que es un alto nivel de evidencia sobre la eficacia en las intervenciones de los temas de salud. ¿Sí? Entonces, los expertos, sobre todo, se encargan de realizar una evaluación sobre esto. Y esta evaluación se basa en estudios que ya sean, por ejemplo, existentes. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Bueno, continuamos. Se basa en estudios, por ejemplo, ya existentes. En pantalla pueden ver que se refiere a diabetes mellitus tipo 2. Entonces, lo que buscamos aquí es analizar cómo este estudio es relevante, cuál es su utilidad y si responde a la pregunta de investigación que en este caso quiero analizar. Por ejemplo, en este busco analizar lo que es el famoso síndrome metabólico, ¿ya? Y las características que este tiene. Y sobre todo, cómo los resultados en esta investigación van a ser eficaces para un futuro. ¿Ya? Entonces, en este caso, se busca, por así decirlo, dar un conocimiento más actual sobre la enfermedad y discutir las consecuencias de la hiperinsulinemia. Eso es lo que me quiere aportar esta revisión sistemática, pero es específica. Eso quiero que tomen en cuenta. En este caso, la revisión sistemática es de un tema en específico, porque después vamos a ver otro tipo de revisión. Dentro de las fuentes secundarias también algo que se destaca es las cartas al editor. Entonces se tiene una idea que la carta al editor es enviada a una revista científica solamente con el fin de señalar, por ejemplo, errores en la metodología. Sin embargo, también encontramos que son enviadas con la finalidad de complementar información para algún tipo de artículo que recién fue publicado. Entonces es de importancia tomar en cuenta que estas cartas tienen que sobre todo tener formalidad, es decir, el autor debe dirigirse de forma muy respetuosa y con educación al editor de la revista y sobre todo tener ética, es decir, se debe referir al contenido del texto y no debe tanto dirigir lo que son sus críticas hacia el autor, por lo tanto no debe personificar las críticas. Antes de enviar, por así decirlo, la carta a una revista, el autor tiene que leer las normas para adecuar el formato de la carta a lo indicado y tener un límite de palabras, ¿no? Que el tema y el objetivo central sea relevante con lo que él quiere dar a conocer. En este caso podemos ver en pantalla cómo redactar una carta al editor y aquí un ejemplo de carta al editor, ¿no? Y cuál fue el objetivo de la misma. Y por último, para no alargarnos, tenemos lo que son las fuentes terciarias o también denominadas artículos de opinión científica, ¿sí? Aquí es donde entra la revisión narrativa que les había mencionado anteriormente, que se diferencia de la sistemática porque pues esta se encarga de revisar tópicos de diversos aspectos. Por ejemplo, aquí no existe tampoco un método de análisis de la información. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una revisión narrativa, ¿sí? Como podemos ver, es un estudio más bien descriptivo sobre infección de Helicobacter pylori y la relación con la anemia ferropénica.
Eh, en cambio, la revisión sistemática es más de un tema en específico, en ese caso solo era enfocado en la diabetes mellitus, y como vemos aquí el investigador recurrió a varios buscadores y a varios documentos bibliográficos para poder llegar a lo que es una conclusión, es decir, hizo un estudio a base de varias referencias para poder tener lo que es una opinión mucho más experta del tema. Sin embargo, las revisiones narrativas también tenemos que, si bien es cierto, dar un tema, dar una opinión mucho más experta del tema, mucho más detallada, también podemos dejar para que futuras generaciones o a futuro se pueda extender también lo que es la investigación con nuevas actualizaciones médicas que se puedan estar dando en el camino. Y para concluir, ya en todo lo que son los tipos de publicaciones ya depende de nosotros como autores elegir cuál es a dónde queremos guiar. Si queremos hacer fuentes primarias, en tal caso dedicarnos a un solo tipo de investigación. Si queremos más bien ir a cartas de editor para poder verificar un tema o corregirlo, o en tal caso, en este caso, fuentes terciarias, es decir, recoger información de varias fuentes y poder realizar nuestro propio análisis. Ya depende de cada uno a dónde quiera dirigirse. Lo que sí es muy importante es que ustedes tengan en cuenta, como ya vamos a ver a lo largo de todo este taller, en qué tipo de revista pueden publicar lo que ustedes quieren hacer y sobre todo cuál va a ser su objetivo y las partes que conlleva realizar todo este trabajo. Es un tema, lo principal es para que ustedes se den una idea, sin embargo ya ahorita con nuestro próximo compañero John van a poder ver cuáles son ya las partes de un artículo científico para que podamos ir entrando un poco más al foro. Entonces, por mi parte, les agradezco por su atención y espero que mi compañero John ya esté disponible. Así que muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, aquí estoy. Porfa, si me dejas compartir la pantalla, listo, no sé si ahí todos pueden ver la pantalla. Sí se ve. Sí, Ya, listo, chévere. Entonces, ahora vamos a hablar como tal ya de las partes de un artículo científico. Entiende ese artículo científico como un manuscrito donde demostramos hipótesis o publicamos datos que pueden ayudar a la comunidad científica. Como ya vimos, todos los anteriores tipos de artículos corresponden a artículos científicos. Sin embargo, creo que hay una interferencia. No sé si es de algún participante o soy yo. Ya, ahí creo que está. Entonces, ahora nosotros vamos a abarcar en sí la estructura general de un artículo científico que la mayoría cumple, sí, aunque hay excepciones, por ejemplo, la carta al editor. Bueno, entonces comencemos. Esta presentación se basó en este artículo de Rosa María Landías, que en sí el objetivo de este artículo es enseñar a un médico cómo escribir, pero es muy bueno para hacer un enfoque en cada parte de un artículo científico como tal, primario, o ya sea secundario como una revisión sistemática, y, y es muy interesante revisarlo. Entonces, como ya nos mencionó Ana al inicio de la presentación, los artículos científicos en sí están muy ligados con la investigación científica y uno no existe sin la otra, ya que actualmente la comunidad científica y en nuestro caso la comunidad médica solo acepta lo que está publicado, no acepta lo que está en base de empirismo o, o hipótesis. Claro que hay muy buenas fuentes de información y de ciencia en simposios o foros, pero esto queda ahí en los simposios y foros, ya que al no ser una información publicada, no se puede extrapolar ni recomendar en la comunidad científica y no es aceptable. Eh, el artículo científico es el objetivo de la investigación científica. Como les digo, uno no puede existir sin el otro, ya que si no hay investigación no puede haber artículos, y si la investigación no es publicada, no existe como tal, por ende necesita de un artículo. Por lo cual el artículo científico se constituye actualmente como
un medio de comunicación por excelencia. El artículo científico, ya al momento de uno tratar de redactarlo o tratar de entenderlo, deben saber que debe tener tres cosas un artículo en su escritura: precisión, claridad y brevedad, lo cual nos va a ayudar a que el artículo pueda ser difundido a la mayor cantidad de población posible, o entiéndase como población al campo de la investigación, es decir, si hablamos de medicina, a la mayor cantidad de comunidad científica, y que sea entendido por todos los médicos en este caso. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas se reunió, y una vez reunido, ellos querían establecer una metodología estándar para que todos los artículos que se publiquen en todas estas revistas que participaron tengan una estructura similar, o por lo menos básica, porque como algunos sabrán, cada revista pide su propio formato al momento de que ya uno manda el paper o lo que tenga la revista. Siempre piden un formato, por ejemplo, el tamaño, el tipo de letra, cómo van los cuadros, las citas, aunque todos se basan en Vancouver por lo general, etcétera. Entonces ellos se reunieron y llegaron a una conclusión y establecieron el esquema IMRYD, el cual responde a las iniciales de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, que por lo general los artículos primarios y la mayoría de secundarios tienen esta estructura. Esta estructura no fue sacada del bolsillo, es decir, ellos se reunieron, dijeron, me gusta esta estructura y listo, no. Ellos se basaron en el método científico para poder estructurar esta estructura, valga la redundancia, y que cada una de estas partes responde a las preguntas del método científico, es decir, cuál es el problema, cómo se va a estudiar el problema, cuáles son los resultados y qué significan estos resultados. Entonces, adicional a esto, debemos saber que un artículo científico es un producto, ya que se publica en revistas que por lo general necesitan suscripción, es decir, son pagadas necesitamos pagar para poder leer el contenido. Entonces, todo paper necesita una carta de presentación, y esto se resume en el abstract junto con su título. El título es la parte de un artículo científico más leída, ya que uno leyendo el título pues sabe si encontró o no lo que busca, o por lo menos nos da una idea. Entonces nos recomienda que el título sea lo más objetivo posible, que no tenga más de 15 palabras o más de 90 letras. Sin embargo, esto no es una regla obligatoria, depende de la revista como tal. El siguiente apartado son los autores. Se sabe que por lo general la mayoría de revistas aplica la premisa de que el primer autor que se pone es el autor principal, es decir, el que estuvo involucrado en la investigación desde el inicio y es el que continúa en este proceso a lo largo del tiempo. Mientras que los siguientes autores son los siguientes miembros son los coautores, los cuales de cierta forma se ve la jerarquía en la cual fueron participando según el orden. Y el último miembro no es el que menos haya participado, sino es el que está encargado más del proceso estadístico. Sin embargo, esto no es obligatorio, como les digo, depende de la revista, y no es raro encontrar que los autores están ordenados en orden alfabético, más no según su relevancia en la publicación. De ahí el resumen es la carta de presentación, es la segunda parte más leída de un paper, el cual las guías de evaluación de artículos como tal también recomiendan que es donde uno se enfoca para decir si el artículo vale la pena revisarlo o no. Algo muy importante también de este es que en los autores debe estar los datos de filiación, o por lo menos del autor que esté encargando del proceso editorial, para poder comunicarse con él sobre dudas del artículo. Y como último tenemos las palabras clave. Las palabras clave en sí son las palabras con las que se indexan a la revista que se manda el proyecto. Es decir, si nosotros buscamos apendicitis aguda en las indexaciones a las que pertenezca Medigraphic, es probable que encontremos este artículo. Es decir, las palabras clave son las palabras con las que nosotros vamos a hacer, o nuestro artículo va a ser encontrado en las bases de artículos. Continuando, tenemos ya la introducción. La introducción responde principalmente a tres enunciados: la importancia del tema, qué conocemos del tema y cuál es el propósito. Por lo general, el propósito es el objetivo del estudio y se escribe siempre al final de la introducción. Como podemos ver aquí por los colores,
La importancia corresponde a la primera parte, el conocimiento intelectual a la segunda y por último el propósito. Ya. Debemos recalcar que en este caso se está evaluando dos escalas, se están evaluando dos escalas para ver el diagnóstico de la apendicitis aguda. Entonces aquí, como podemos ver, se nos detalla la mortalidad, la importancia de la apendicitis, el diagnóstico, la variabilidad en la presentación clínica. El conocimiento actual se enfoca ya en el problema, que es la escala de Alvarado y Ripasa, que se menciona que tienen diferentes puntos para ser evaluados y también puntos umbrales. Y al final el objetivo de este, que fue comparar las dos escalas y ver cuál es la mejor para el diagnóstico de apendicitis. En los pacientes y métodos, mejor dicho, materiales y métodos, sin embargo en este artículo le llaman pacientes y métodos, se debe explicar cómo se hizo el estudio, y esto es importante porque en base a esto las personas evalúan ya el artículo una vez ya leída el abstract. Uno se lanza esta parte para ver qué tan bien hecho fue el estudio y qué limitaciones tuvo también en cierta forma. Lo que se nos debe mencionar es el diseño. Este artículo cumple porque se nos menciona que es un estudio analítico, transversal, observacional y prospectivo, junto con el entorno, es decir, en dónde se hizo, se nos menciona en el Hospital General de México. La población se nos describe ampliamente en esta sección de aquí. Las intervenciones son lo que ellos quisieron evaluar, es decir, comparar las dos escalas, y el análisis estadístico también se nos menciona. Ellos de aquí evaluaron diagnósticos de pruebas, es decir, sensibilidad, especificidad, valores predictivos y razones de verisimilitud. Entonces, este artículo, al parecer, hasta ahí va bien. En los resultados se presentan de dos formas. Esto no excluye la una de la otra. Texto y tablas o gráficos. En el texto, por lo general, se describe lo que no se quiere escribir, es más fácil de entender sin necesidad de usar una tabla, mientras que las tablas tratan de representar de mejor forma algo que en el texto puede ser confuso de entender o dar a entender. Aquí, como podemos ver, en la primera parte del artículo siempre van las características demográficas o generales de nuestra población o pacientes, y poco a poco va entrando al meollo del asunto, que ya son la comparación de las pruebas como tal. Aquí, como podemos ver, ellos decidieron usar tablas para explicar el IMC de sus pacientes y la condición de estar tomando antibióticos o no, y qué tipos de antibióticos. Aquí podemos ver cómo ellos también usaron más tablas para explicar si su población en sí tuvo o no tuvo apendicitis, obviamente ya evaluado después de la cirugía. Aquí podemos ver ya la evaluación de una escala comparada con la otra, y aquí podemos ver gráficos que son clásicos en esto de probar pruebas diagnósticas que no vienen al caso a analizar, pero que también se puede usar gráficos dependiendo del tipo de estudio. Por lo general se usan más tablas que gráficos. Los gráficos son otra alternativa, pero para describir cosas aún más complejas que en las tablas no se puedan entender o causen confusión. Y la discusión, que es la parte más importante en sí del artículo, porque aquí damos una interpretación a nuestros resultados, es decir, digamos que aquí ellos dicen, vieron que la sensibilidad y especificidad de Repasa son mejores. Entonces ellos dicen, bueno, en nuestro artículo dice esto, pero entonces, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la aplico? ¿Uso o no uso esta escala? Entonces ellos en la discusión se debe dar esa importancia a discutir los resultados, a interpretarlos como tal. Y es fundamental también comparar con la evidencia actual que existe del tema. Sin embargo, aquí estos autores fallan en eso, o más bien el tema no les ayuda a hacer eso, ya que al ser una comparación de pruebas diagnósticas, la evidencia entre una con otra es escasa. Y listo. Y por último, las referencias. Esto es importante, ya que no solo porque nos permite dar una justificación de lo que se habla en el paper, ya sea en la introducción o en la discusión, sino que también a nosotros nos permite buscar los datos que ellos presentan. Es decir, por ejemplo, ahí decía que en Estados Unidos es importante la presentación de apendicitis. Yo puedo buscar en la referencia, irme allá, y en caso de que yo esté interesado en leer de apendicitis y demás, puedo usar esas referencias para enfocarme en el tema. Listo, una vez presentadas todas estas partes, que es en sí la estructura como tal de un artículo científico, debemos también hablar rápidamente de la ética. Y en estos momentos es algo que está
a popa, por lo que se está publicando un montón de artículos de COVID. Y justo tuve un inconveniente con la presentación porque yo iba a usar un artículo de COVID para explicar todo esto y hace 3, 4 días ese artículo fue retractado en una revista. Entonces, les presento el caso. Mere y sus colaboradores realizaron el estudio que hace unos 15 días, un mes, causó gran bullicio de la comunidad científica, ya que nos mencionaba que la cloroquina causa más riesgos que beneficios. Y la OMS, junto con varias organizaciones mundiales y gubernamentales, junto con los ministerios de salud de varios países, cancelaron o corrigieron sus protocolos mediante el tratamiento de COVID, ya que la mayoría estaba usando de manera empírica el COVID para tratar en los pacientes hospitalizados. Ese estudio dijo que no, que causaba más riesgo. Sin embargo, el día miércoles de esta semana que termina, corrió el rumor de que la base no era confiable. Entonces Lancet contrató un grupo de pares privado para que pidan la base de datos y hagan una evaluación. Sin embargo, la responsable de esta base de datos, que no era el autor Mera, ya que este artículo fue de una fuente secundaria, es decir, a él le entregaron una base de datos de la cual él realizó sus análisis. Entonces, esta farmacéutica en sí tiene la fama o ha tenido casos en los que sus datos no son muy confiables. Entonces, la revisión por pares pidió la base y no les ayudaron, argumentando esta empresa que están faltando a la confidencialidad del paciente al revelar los datos y todo. Entonces, no le quedó más a la revista Lancet de coger y eliminar el paper, es decir, retractarse. Y desde el día jueves de esta semana, el artículo aparece así. Y varias organizaciones mundiales retomaron sus estudios que estaban haciendo con hidroxicloroquina y pararon por este estudio, como la OMS, que tiene un proyecto multicéntrico que lo paró y actualmente volvió desde el día viernes, creo que era, ya mencionó que iba a volver a retomarlo. Entonces, aparte de todas las partes que tiene un artículo, es fundamental la ética en los datos y en la manipulación de los datos, que si bien nos van a hablar en la charla que ya es análisis de datos, es importante este punto que muchas veces se dan solo charlas para la ética de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Anita. Entonces, una vez terminada la exposición, seguimos con la siguiente sección, que es preguntas. Entonces, se abre el espacio. Si alguien tiene una pregunta, puede activar su audio y comentarnos su duda. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, claro. En cuanto a las fuentes terciarias que expusieron acerca de las revisiones bibliográficas, yo quisiera saber cuál es la validez científica que tienen estos artículos. Buenas noches. ¿Tal vez podrías, por favor, repetir la pregunta porque no la escuché muy bien? Gracias. Sí, decía que me gustaría saber en esa parte de las fuentes terciarias que explicaron, ¿cuál es la validez científica que tienen las revisiones bibliográficas? Ya, en las fuentes terciarias la validez, bueno, en sí las referencias bibliográficas son muy importantes en cualquier tipo de fuente que tú vayas a utilizar, porque en tal caso estás dando como una validez a lo que tú investigas. En el caso de las fuentes terciarias, lo que tú haces más bien es como realizar una investigación a partir de varias fuentes bibliográficas, es decir, tú puedes encontrar, por ejemplo, quiero analizar sobre tuberculosis, entonces analizo varias fuentes bibliográficas. La importancia en este caso de las fuentes, en la fuente terciaria sería que depende de ti buscar buenas fuentes bibliográficas para poder, a partir de todas las que tú tengas, realizar tu propia conclusión acerca de la investigación. O sea, yo puedo analizar un artículo de tuberculosis de una revista española, pero también puedo analizar de una revista brasileña
y así coger varias fuentes bibliográficas y sacar mi propia conclusión del tema que yo quiero investigar. Entonces, de ahí la importancia más bien sería de la actualización del año, si es que está validada esa información, de dónde la sacaste, si es de qué te sirve cada fuente bibliográfica en tu análisis. Entonces, esa más bien es la importancia, recoger fuentes que validen lo que tú quieres, a la conclusión a la que tú quieres llegar. Entonces, suponte en un artículo original, igual realizo varias, o sea, búsquedas bibliográficas varias para poder sustentar mi investigación, pero ahí me encargo yo de realizar datos estadísticos y todo eso, es como una investigación más profunda. En cambio, en las fuentes terciarias, más bien me enfoco en, es como más, suponte, dar un comentario un poco más profundo de un tema, algo así, pero no me enfoco yo a realizar como tal toda una investigación, sino más bien en general una investigación a partir de varias fuentes. Esa sería la importancia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Anímense a preguntar.